Hola, qué gusto que nos acompañen en esta exploración. Hoy nos vamos a meter en un viaje de proporciones, bueno, épicas. Vamos a ir desde los rincones más oscuros y antiguos del universo, tal como lo imaginaban los griegos, pasando por las cimas del Monte Olimpo, hasta terminar sumergiéndonos en nuestra propia mente. Es en el fondo la gran historia de cómo los humanos hemos intentado darle sentido al mundo que nos rodea y, de paso, entendernos a nosotros mismos. A ver, para empezar, les lanzo esta pregunta que parece no tener mucho sentido al principio. ¿Qué tienen que ver unos monstruos antiquísimos y unos dioses súper enojones con la ciencia y la psicología del siglo XX? Suena locura, ¿no? Pero la conexión es muchísimo más directa y profunda de lo que se imaginan. Y eso es exactamente lo que vamos a ir armando, como si fuera un rompecabezas a lo largo de este recorrido. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos con el punto 1, del caos al cosmos. De ahí pasaremos a ver la evolución en el 2, la visión científica del universo. Luego subiremos en el 3, el reinado del Olimpo. Aterrizaremos con el 4, héroes, destino y humanidad. Y cerraremos este viaje mirando hacia adentro en el 5, el espejo de la psicología. ¡Arrancamos! Punto número 1. Del caos al cosmos, el nacimiento del universo. Imagínense por un momento estar en la antigüedad, mirando el cielo de noche, sin telescopios, sin contaminación lumínica, nada. Los griegos no veían solo un enorme espacio vacío, veían literalmente el escenario de una obra de creación masiva. Veían un universo que nació de la nada total para volverse algo estructurado, hermoso y a veces bastante aterrador. Y aquí hay un concepto que es la clave de todo, la diferencia entre cosmogonía y cosmología. O sea, al principio, todo era cosmogonía, puras historias llenas de magia y seres divinos intentando explicar de dónde venimos. Pero con los años, la mente griega dio un salto increíble hacia la cosmología. Empezaron a buscar explicaciones integrales, usando la filosofía y la ciencia. Básicamente, cambiaron el mito por la lógica, pasaron de la poesía a la física. Un cambio de juego absoluto. Y si vemos esa primera fase de los mitos, es como una novela familiar súper dramática. Todo arranca con el caos, el vacío absoluto. De ahí sale Gea, la tierra, y Eros, el deseo de crear. Después viene la primera generación, Urano, el cielo, y los famosos titanes. Pero aquí la cosa se pone violenta, porque Urano encierra a sus hijos por miedo, y uno de ellos, Cronos, se revela y lo derroca. Y como si fuera un bucle, el propio Cronos empieza a devorar a sus hijos para no perder el poder. Su esposa logra salvar a uno solo, Zeus. Y esto detona la titanomaquia, una guerra brutal de 11 años, donde Zeus vence a los titanes para, por fin, imponer orden sobre ese caos primordial. Pasamos al número 2, la visión científica del universo, midiendo al cosmos. Bueno, después de siglos de creer que los rayos eran simplemente los berrinches de Zeus tirando cosas desde el cielo, la sociedad empezó a buscarle la lógica al asunto. Aquí entran los filósofos y los naturalistas, que empezaron a usar la pura observación y el razonamiento para entender el mundo. Fíjense en este esfuerzo increíble por ordenar las cosas. Genios como Platón y Aristóteles propusieron que nuestro entorno estaba hecho de 4 elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Nada de magia, todo materia. Y para explicar por qué se movían los planetas y las estrellas, se inventaron un quinto elemento, el éter o quinta esencia, que supuestamente era perfecto. Era un intento espectacular por darle una estructura verdaderamente científica al universo. Y para que dimensionemos el nivel de genialidad al que llegaron, hablemos de este número, 39.690 kilómetros. ¿Qué significa? Es nada más y nada menos que el cálculo de la circunferencia de la Tierra que hizo Eratóstenes en el siglo III a.C. O sea, usando sombras, herramientas rudimentarias y pura geometría, le falló por apenas 400 kilómetros de la medida real. Es absolutamente alucinante lo que puede hacer la mente humana cuando se propone medir su cosmos. Entramos a la sección 3, el reinado del Olimpo, organizando lo divino. Ahora vamos a hacer un zoom desde el inmenso cosmos directo a la cima nevada del Monte Olimpo. Porque mientras los pensadores medían la Tierra, la religión de la gente común seguía dominada por los ganadores de aquella épica titanomaquia.
Literalmente se repartieron el universo como si fuera el botín de un atraco. Zeus, el gran vencedor, se quedó como el jefe de los cielos. A Poseidón le tocaron los mares y a Hades lo mandaron al oscuro inframundo. Junto a ellos gobernaban otros 9 dioses, formando los famosos 12 del Olimpo. Por ejemplo, Atenea, que por cierto nació de un hachazo en la cabeza de Zeus y representaba la estrategia y la sabiduría. O Apolo, encargado del sol y los oráculos. Cada uno tenía su departamento, poniendo orden y rostro a las fuerzas salvajes de la naturaleza. Pero a ver, ¿saben qué es lo más fascinante de todo esto? Que estos dioses estaban lejísimos de ser perfectos. A diferencia de otras religiones, los del Olimpo eran envidiosos, celosos, caprichosos y rencorosos. Zeus engañaba a su esposa todo el tiempo y Hera era implacable vengándose. En el fondo eran como nosotros, seres humanos con todos nuestros defectos, pero con superpoderes. Y claro, esta tremenda imperfección divina armaba el escenario perfecto para que los mortales vivieran sus propios dramas. Lo que nos lleva perfecto a la sección 4, Héroes, Destino y Humanidad, la era de los héroes. Porque con los dioses tan ocupados en sus propios chismes y peleas, alguien tenía que arreglar los problemas reales en la Tierra. Ahí entran los semidioses y los mortales excepcionales. Dejamos a los inmortales y empezamos a hablar de lo que significa lidiar con nuestro propio destino. Como podemos ver en este tipo de arte clásico, para los griegos, los héroes no eran solo tipos musculosos con espadas al estilo película de acción. Para nada. Eran modelos simbólicos. Cada bestia que mataban, cada largo viaje que hacían, era en realidad un espejo de las tensiones morales, los valores y las profundas contradicciones de la humanidad misma. Y para entender esto mejor, pongamos a 2 gigantes frente a frente. Por un lado, Heracles, o Hércules. Él es pura fuerza física y moral, representa cómo dominar el caos a pura potencia. Pero del otro lado está Odiseo, el rey de Ítaca. Odiseo no gana sus batallas a golpes, él gana con la cabeza. Representa el intelecto, la astucia y la resistencia. Enfrentarse a sirenas o cíclopes era básicamente enfrentarse a las pruebas de la mente humana a lo largo de la vida. Estos relatos están llenos de arquetipos inmortales, ¿no? Tenemos a Aquiles, la mismísima encarnación del guerrero perfecto, pero con esa única y fatal debilidad en su talón. Jasón, que nos muestra el viaje que todos hacemos para descubrir quiénes somos. Y luego está Paris, que es un caso interesantísimo. Él nos demuestra que, en esta mitología, las mayores tragedias no siempre vienen de la fuerza bruta, sino del simple deseo humano. Su pequeña lección de entregar una manzana desató toda la maldita guerra de Troya. Y así llegamos a nuestra última parada, la sección 5. El espejo de la psicología, el viaje interior. Aquí es donde damos una vuelta de tuerca completa hacia adentro. Dejamos las espadas, dejamos los monstruos de afuera y nos metemos de lleno en el laberinto más complicado que existe, el subconsciente humano del siglo XX. Esta frase del dramaturgo Sófocles simplemente me vuela la cabeza. Muchas cosas hay misteriosas, pero ninguna tan misteriosa como el hombre. O sea, la escribió hace miles de años y sin embargo resume a la perfección el nacimiento de la psicología moderna. Es el puente exacto entre las tragedias del teatro antiguo y el diván de un terapeuta de hoy en día. Y claro, no podemos hablar de este puente sin traer a Sigmund Freud a la mesa. Freud literalmente agarró un mito antiquísimo, el de Edipo, ese príncipe que trató de huir de una profecía y terminó cumpliéndola trágicamente, y lo usó como la llave maestra para explicar cómo funciona nuestra mente. Para Freud, Edipo no era un cuento viejo para niños, era un drama pasional y psicológico de valor universal que todos llevamos latente adentro. Y no se detuvo ahí. Piensen en el mito de Narciso, ese joven que se enamoró de su propio reflejo en el agua. Freud tomó esa idea y la convirtió en el concepto clínico de narcisismo. Y fíjense qué locura, pasó a definir una etapa absolutamente crítica en el desarrollo de cualquier ser humano, entre los 6 y los 18 meses. Básicamente, un cuento con moraleja se convirtió en una pieza fundamental para entender cómo estructuramos nuestra propia personalidad, nuestro propio yo. Luego llega Carl Jung, su discípulo, y lleva esto un paso más allá. Jung decía algo increíble. No es solo que los humanos creemos mitos, es que los mitos nos crean a nosotros. Él propuso que la base de nuestra mente está hecha de estas historias.
Entonces, héroes como Heracles, Odiseo o Aquiles no están muertos, viven en nuestro inconsciente colectivo. Son arquetipos, patrones milenarios que siguen dictando cómo pensamos, cómo amamos y cómo luchamos en la vida. Entonces, para cerrar todo este análisis, nos queda una pregunta súper provocativa. Después de ver cómo los griegos intentaron ordenar el caos, calcular nuestro planeta, inventar dioses imperfectos y dejarnos el mapa de la mente moderna, vale la pena reflexionar. A pesar de toda nuestra ciencia y tecnología, ¿qué tanto de nuestro mundo actual y de nuestra propia psicología sigue siendo gobernado, en absoluto silencio, por los viejos fantasmas del Monte Olimpo? Es una idea increíble para llevarse y seguir investigando, ¿verdad? Muchísimas gracias por sumarse a esta exploración y que sigamos siempre cuestionando nuestro propio cosmos.